La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalie Salas Boitero desde Washington. Ya les cuento qué tenemos hoy en Visión 360. Una manera diferente de tratar la obesidad. Tradicionalmente, los médicos no están capacitados en salud para hablar sobre la obesidad con los pacientes de manera reflexiva, afectuosa. Un enfoque que combate el estigma y la vergüenza promete soluciones a largo plazo, más que una cura milagrosa. La incógnita a punto de ser resuelta. No vamos a recuperar tesoros, son pecios arqueológicos. Colombia lanza expedición para recuperar los restos del galeón San José, hundido hace más de 3 siglos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en la actualidad? Y a veces tengo que prohibirme de comer lo que tengo que comer para pagar mis impuestos. En Argentina, crisis económica ha hecho que las familias dejen de lado el gusto por la carne y la reemplacen con pollo. Y desde Miami llega la hamburguesa ganadora de un reconocido concurso del sur de la Florida, un platillo estadounidense fusionado con el gusto hispano. ¿Le adelanto algo? ¿Qué tanto le gusta el jalapeño? Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. Un paseo por las calles de Washington, D.C. nos deja algo claro, que a diferencia de otras grandes urbes en Estados Unidos, en la capital del país no hay rascacielos. Carolina Valladares nos explica por qué. ¿No les parece curioso que Washington, D.C. no tenga edificios altos? ¿Ven este edificio? Pues es el Cairo, el bloque residencial más alto de Washington, D.C. ¿Pueden creer que solo tiene 14 plantas y 50 metros de altura? O lo que es lo mismo, es 25 veces más pequeño que el Empire State Building de Nueva York. Already she's higher than any other building in the world. Pues este edificio, en apariencia pequeño, fue el centro de una gran polémica en 1894 y es la razón por la cual no hay rascacielos en la capital de Estados Unidos. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Hace 120 años, cuando se construyó el Cairo, a los residentes de la ciudad les parecía que un edificio de 14 plantas era un peligro. ¿Cómo llegarían los bomberos a los pisos superiores? ¿Sería estructuralmente sólido? La polémica llegó hasta aquí, hasta Capitolio de los Estados Unidos. Fueron los legisladores de la época quienes zanjaron el tema en 1899 con la Ley de Alturas que regula el tamaño de las edificaciones. Según esta ley, ninguna estructura podría ser más alta que los 88 metros que tiene el Capitolio. Pero si ese es el caso, ¿por qué no existen edificios que, aunque más pequeños que el Capitolio, sean altos? La respuesta llega en 1910, cuando la ley fue enmendada para restringir aún más la altura de las construcciones. Ahora, ningún edificio podía tener más de 6 metros que el ancho de la calle en el que está ubicado, lo que en la práctica significa que ningún edificio puede tener más de 13 plantas o pisos. Con la excepción de la Pennsylvania Avenue, y es que al estar dividida en algunos lugares permite estructuras de hasta 48 metros, casi tan altas como el edificio El Cairo. Ahora, más de 100 años después, los residentes de la ciudad viven aún con ese legado. Según los expertos, esto le da un carácter luminoso y aireado a la ciudad de Washington, tal y como la imaginó Thomas Jefferson. Una ciudad en la que desde cualquier azotea se pueden observar los edificios que hacen famosa a la capital de Estados Unidos. Entre ellos el monumento a Washington. Elaborado en mármol, granito y piedra arenisca, tardaron 40 años en su construcción. Y con sus 169 metros es el monumento más alto de Washington y un símbolo de Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América. Y desde Washington, D.C. nos vamos a San José de Costa Rica porque el país lidera el uso de carros eléctricos en el continente, de acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y Energía. Donaldo Hernández nos cuenta los pros y los contras de este cambio.
Alejandro tiene 4 años de haber cambiado su coche de combustión por uno eléctrico. Por dentro es prácticamente igual. Y asegura que una de las mayores ventajas que puede apuntar es el ahorro, pues el costo de la carga eléctrica es mucho menor en comparación a lo que pagaba en combustible. Al menos nosotros antes consumíamos cerca de unos $800 al mes de combustible. Ahora lo que gastamos al mes son más o menos unos $120. Al igual que Alejandro, otros costarricenses están optando por comprar vehículos eléctricos. Pero el gusto por los coches eléctricos no llegó de repente a Costa Rica. Recientemente, el Banco Mundial hizo un llamado urgente a América Latina y el Caribe para acelerar la transición a economías bajas en carbono, pues el costo de su impacto representa entre el 1 y el 2% del PIB en los países de la región, un camino que Costa Rica transita desde hace más de 40 años. Primero, con la adopción de energía limpia, y ahora al trazarse la meta para 2050 de suprimir el uso de combustibles fósiles. Y para llegar a esto, el Estado ha promovido la compra de vehículos más amables con el medio ambiente, como los eléctricos. Los carros totalmente eléctricos ingresaron al país en 2010, pero no fue sino hasta 2018 que se hicieron populares, gracias a la ley de incentivos que incluía un paquete de exoneraciones. Se le exonera del impuesto selectivo de consumo, que es del 30% del valor del vehículo, se le exonera del impuesto aduanero y se le exonera también del IVA. Estamos hablando de alrededor de un 40% del valor del carro con impuestos se está exonerando. A partir de ese momento, el país ha sido destacado como el primero en la región que más usa vehículos eléctricos, contando en la actualidad más de 10.000 coches circulando. El país también tiene una meta de hacer que el transporte público llegue a ser 100% eléctrico. Ya se avanzó un poquito con los taxis, ya hay algunos cuantos en el aeropuerto, ya andan unos cuantos buses eléctricos. Y como ha ocurrido en Costa Rica, los expertos aspiran a que este modelo se replique en otras naciones para ayudar a reducir las emisiones de gases causantes del cambio climático en América Latina. En los primeros 3 años, tras aprobarse la ley de incentivos, el uso de coches eléctricos ha evitado la emisión de 1.237 toneladas de dióxido de carbono, según un estudio de un grupo de ingenieros y científicos, entre los que se encuentran profesores de la Universidad de Costa Rica. Un logro que ha servido de inspiración a otros países como Uruguay y Colombia, que han integrado medidas similares. Cerca del 60% de la electricidad que se produce en toda Latinoamérica es renovable, es limpia y es producida por nuestros países. Entonces la movilidad eléctrica es una gran oportunidad de independencia energética y es una gran oportunidad porque estamos alimentando nuestros vehículos con electricidad que es limpia. Sin embargo, la transformación del transporte presenta varios retos y la desconfianza que tienen muchos ticos sobre la seguridad de los mismos. Los mitos sobre las baterías, ¿verdad? Que las baterías duran poco tiempo, que ya a los pocos años hay que botarlas y todo, que sabemos que ya no es así. Y otro montón de cosas como que los carros eléctricos no tienen potencia. Científicos y ambientalistas consideran que Costa Rica puede alcanzar su meta de transformar su transporte en los próximos años, pues casi el 100% de su energía es renovable. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica. En breve, en Argentina, la crisis económica ha cambiado hasta el gusto o al menos la intención de comer carne. Pero antes, ante el aumento de las cifras de obesidad en Estados Unidos, médicos ofrecen una manera para vencer los kilos de más. Ya les contamos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Привіт, коханий. Ти можеш розмовляти? Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Un reciente informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierte sobre el aumento de la tasa de obesidad en Estados Unidos, por lo que profesionales de la medicina están revisando la forma en que se aborda su tratamiento y ponen en la mesa una solución diferente. Vamos a verla. Yo comía lo primero que encontraba. Con una vida atareada y siendo un experto en la cocina, Víctor fue alguna vez parte de las estadísticas de obesidad en Estados Unidos. Me sentía muy mal, empecé a enfermarme. Y yo en algún momento dije, tengo que parar porque me voy a enfermar y de gravedad, pues yo estando en este país solo, como inmigrante es difícil. Un reciente informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indica que 22 estados de la nación superan el 35% de obesidad en los adultos, cifra que hace apenas una década ni siquiera estaba en el radar, siendo los afroamericanos, los indios americanos y los hispanos los que sobresalen en las estadísticas. Estamos prácticamente con 2/3 partes de la población con sobrepeso y obesidad y está creciendo también. A mí la obesidad me llegó a tener síntomas de ansiedad, de depresión y tuve que buscar ayuda médica, pues. Y luego de mucho ensayo y error, Víctor llegó a Armando. En estos meses, ¿cómo te has sentido con la relación también con la comida? Nutricionista y entrenador, que comenzó a tratarlo de forma remota a más de 3.000 kilómetros de distancia. Desde Caracas, lo guió por el camino holístico de la pérdida de peso, un concepto acuñado hace casi un siglo para tratar el sobrepeso, atendiendo a la vez múltiples factores, como la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y las emociones, sin descartar variables económicas y sociales de cada persona. Cuando tú empiezas a hacer entrenamiento físico, a alimentarte mejor, empieza a cambiar no solamente tu salud, tu estética, sino también tu entorno. Como Armando, expertos en sobrepeso y obesidad a nivel mundial se han unido para dar respuestas multidisciplinarias que no solo aborden el problema, sino que impriman cierta garantía de permanencia de los resultados. Curiosos por más, buscamos respuesta con un especialista en el tema. Tradicionalmente, los médicos no están capacitados en salud para hablar sobre la obesidad con los pacientes de manera reflexiva, afectuosa, respetuosa, por lo que puede ser muy difícil para las personas abrirse al tema. Un estudio publicado en el portal Science Direct apunta a que un abordaje integral del sobrepeso ha logrado una disminución en promedio del 20% del peso en un lapso de 4 meses. Pero más allá de que el marcador descienda en la báscula, la persona logra habituarse al ejercicio físico y a los buenos hábitos en un 30% o más, lo que garantizaría a largo plazo una historia menos en los hospitales de enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer, principales patologías relacionadas con la obesidad. Entonces, no hay nada necesariamente malo en tener peso extra en general, pero si también tienes problemas para regular el azúcar en la sangre y un nivel alto de colesterol, cuando comienzas a tener problemas de salud o riesgos de salud realmente significativos, es cuando se considera una condición de salud.
Y como si se tratara de una lista de pendientes, comida, check. Actividad física, check. Salud, check. Preguntamos ahora por las emociones. Un estudio de la National Library of Medicine señala que una persona con sobrepeso tiene un 55% más de posibilidad de desarrollar depresión. Hay que entender y hay que ser empáticos con una persona que está luchando con un sobrepeso y que quiere bajar, ¿no? Hay personas que no lo quieren bajar y eso también hay que entenderlo y aceptarlo. Pero como cualquier moneda, esta tendencia también tiene dos caras. Necesitamos políticas que apoyen entornos saludables, que apoyen el acceso a la atención. Por eso en Estados Unidos hay tratamientos tan buenos que las compañías de seguro simplemente no cubren. Y por lo tanto, serán importantes cambios en las políticas para permitir un mejor acceso a ellos. Según la firma de análisis de datos Global Data, los gastos relacionados directa o indirectamente con la obesidad en los adultos en Estados Unidos fueron más de $420,000 millones en 2023. Una realidad de la que Víctor ya está muy lejos. Más me gusta como estoy ahora y pues me siento mejor y estoy como más enamorado de mí. A la vuelta les presentamos una receta no apta para los sensibles al picante. Pero no sin antes conocer los desafíos del rescate de los pecios arqueológicos que quedan del famoso Galeón San José. Esto es Visión 360, quédense con nosotros. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. La histórica expedición del Galeón San José ya comenzó e irá tras los secretos de un viejo barco español que se hundió cerca de una isla en Cartagena hace 315 años para recuperar sus restos para fines científicos, algo que ubicaría a Colombia en la cúspide de la arqueología mundial. Jair Díaz nos cuenta sobre los desafíos de esta investigación. Como este cañón del siglo XVI y estas pequeñas piezas de cerámica prehispánica son algunos de los objetos que esperan ser recuperados de las profundidades del océano desde hace más de 3 siglos, traídos a este punto en el Galeón San José, un barco que naufragó cerca de la isla del Rosario en Colombia. Aquí venían en estos buques las historias de toda América, embarcadas en una unidad de 45 metros por 15 metros. Sus restos fueron hallados a finales de 2015 y de inmediato se convirtió en uno de los sitios más importantes de la historia, llegando a ser considerado patrimonio cultural de los colombianos. El Galeón San José, bien de interés cultural de todos los colombianos y las colombianas, pueda estar
preservado y conservado desde el punto de vista de todos los marcos legales y científicos, técnicos que la institucionalidad puede dar en este momento. El buque científico ARC Caribe, que es este que está a mis espaldas, será el encargado de llevar a todos los científicos que se van a encargar de la expedición del Galeón San José. Un equipo de 500 personas entre científicos, arqueólogos y especialistas del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada de Colombia zarparán en abril. Desde allí harán descender un robot diseñado para recoger evidencias de interés científico. Un buque que me permite tener la posición estática. Independiente de las condiciones del mar, él se mantiene en una sola posición. Una investigación prevista para desarrollarse durante 2 meses y que busca, en principio, evaluar las condiciones actuales de la nave. Desde México estamos súper emocionados porque creemos que a partir de este proyecto Colombia se puede posicionar como la cabeza de león en América Latina en cuanto a la investigación del patrimonio cultural subacuático. Y ya una vez los restos lleguen a Cartagena, el Centro de Investigaciones Oceanográficas funcionará como laboratorio de conservación e investigación de los tesoros escondidos del famoso Galeón San José. Jair Díaz, Voz de América, Cartagena, Colombia. La crisis económica de Argentina se siente en un sector que nunca se hubiera pensado. Un país conocido por su gusto por la carne de res, ahora son cada vez más los que han dejado de comerla y se han volcado a productos alternativos como el pollo. Gonzalo Báñez Villar tiene los detalles. Y a veces tengo que prohibirme de comer lo que tengo que comer para pagar mis impuestos. Tratamos de por lo menos cambiar un poco el hábito alimenticio, no tanta carne. Aunque María Cristina y Marcelo ni siquiera se conocen, sus vidas tienen algo en común. Ella es jubilada y vive sola. Él es profesional de la salud como su esposa y vive junto a su hija de 7 años. A pesar de las marcadas diferencias, la situación económica los une en los cambios que han debido hacer en sus hábitos alimenticios. Y es así que, en el llamado país de las vacas, ellos, como muchos otros, han dejado de comer carne y desarrollaron el gusto por el pollo. Antes mis hijos venían a comer siempre los fines de semana, hacíamos asado, todo, y ahora para mí es imposible. No quiero que vengan mis hijos tampoco a verme a mí en esta situación. No hace mucho, menos de 7 meses, 6. Comíamos asado 2 veces a la semana, un domingo o un sábado a la noche, tranca, asado, pechito, chori, vino, ensaladas varias, y ahora no podemos ir a ningún lado. Un fenómeno que, según los expertos, se aceleró en los últimos meses. Hace 2 años, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, ubicó a la Argentina como el país con el mayor consumo de carne vacuna per cápita del mundo, con 46,9 kilos. Pero ahora, por el aumento de los precios, en los últimos 2 meses el consumo de carne se redujo en aproximadamente un 12%, tal como reveló la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Lleva por unidad, no más que por cantidad. Y que no le alcanza, que lleva para el día, come carne 1 vez, 2 veces por semana. Se consume bastante pollo. En el último año, el precio de la carne aumentó un 307%, según reveló un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cifra que inclusive superó a la inflación anual del país, que se ubicó en 211,4%, de acuerdo a las cifras oficiales. El ir al supermercado es traumático, porque todo es más caro. El presidente Javier Milei aseguró que la inflación disminuirá gradualmente en los próximos meses. Muchos confían en que esta proyección se haga realidad, pero temen por el futuro de sus finanzas personales y gastos diarios. Aumentan todos los días los precios, todos los días. Es mucho dinero, más para una jubilada. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Esto es Visión 360. Les invito a que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales. Somos @Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Ya volvemos con más.
Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Uno de los platos típicos de la cocina estadounidense es transformado siguiendo el gusto culinario y experiencia de extranjeros. Hablamos de la hamburguesa que encontró en la cocina de un restaurante del sur de la Florida, el fogón perfecto para una nueva versión. José Pernalete entró a la cocina y nos cuenta. En la cocina de este establecimiento de Hialeah, una de las localidades más populares de la ciudad de Miami, en el estado de Florida, nació Jalapeño Delight, la hamburguesa ganadora de la competencia Burger Bash, que cada año organiza el Wine and Food Festival de South Beach. Mucha gente pasaban y leían el letrero y decían, jalapeño, uy, no. Entonces yo a veces le gritaba, no, un momentico, ven, prueba que es muy balanceado la hamburguesa. Y bueno, aprovechamos el momento y manos a la obra. Tomamos todo lo necesario y colaboramos con la preparación de una de estas hamburguesas, atendiendo las recomendaciones de su creador. Y descubrimos que uno de sus ingredientes claves es tocineta aderezada con jalapeño. Sabor es divino. Poco a poco le empieza a entrar el picante. La preocupación es genuina, sí pica. Siguiendo con los ingredientes, además de la textura ahumada que aporta la tocineta, se agrega una mermelada y queso, ambos con un leve sabor a picante. Yo quiero llevarlo a otro nivel y quiero hacer jalapeño en todos los ingredientes que lleva la hamburguesa. Así es como se creó el Jalapeño Delight. Pero ¿cómo surge la idea de una hamburguesa como esta? La respuesta está en la constante creatividad culinaria del chef de este restaurante, quien ha sido influenciado por culturas de diversas partes del mundo. Mi socio es palestino, pero está casado con una colombiana, y entonces su hermano con una venezolana. Y siguiendo el paso a paso, logramos preparar la hamburguesa como dice la receta. Y creo que para hacer la primera vez no salió tan mal. Mi primera hamburguesa, vamos a ver quién se atreve a probarla. Saliendo, hamburguesa. Y de la cocina a la mesa, donde un atrevido cliente se ofreció a darnos su testimonio. Picante como medium picante. Yo creo que el jalapeño bacon es lo más picante aquí. Pero está súper rica. A mí me ha encantado. Con 12 establecimientos en Florida y Texas, desde que abrió sus puertas, el enfoque de este negocio ha sido incorporar la huella de la región en el paladar de Estados Unidos. Con la Jalapeño Delight, este restaurante ya acumula 3 premios gastronómicos. Y esta vez con un plato que sale de un sartén del sur de Florida para el mundo entero. José Pernalete, Voz de América, Miami.
¿Y usted la probaría? Llegamos al final de Visión 360. Gracias por su preferencia. Les acompañó Nathalie Salas Guaitero.